Hola, hoy hablaremos de un tema que es muy polémico, la Reforma Protestante. Si fuéramos a hacer una investigación sobre la importancia de una reforma, las opiniones serían distintas. ¿Por qué? Para algunos, la reforma trae muchos trastornos, sea en casa o en otro ambiente. Para otros, la reforma es una renovación y la realización de sueños antiguos. Pero reformar cuesta trabajo, porque queremos arreglar algo que ya está listo, con el objetivo de mejorar el aspecto visual. Así es, cualquier clase de reforma, cuando estamos dentro de una casa, conlleva trastornos y provoca estrés, pero al final complace ver todo en orden y mejorado, como lo habíamos imaginado, ¿no es así? Pero hoy quiero hablarte sobre otro tipo de reforma, la Reforma Protestante llevada a cabo el siglo XVI, un retorno a la Biblia y a la verdad cristiana. Personalmente pienso que a 500 años de la Reforma Protestante, la responsabilidad de la Iglesia protestante hoy es hacer lo que los primeros reformadores hicieron. Volver al Evangelio, disfrutar a Cristo, rescatar las doctrinas ocultas de la justificación por la fe y enseñarlas de mañana, de tarde y de noche en el discipulado uno a uno a nuestra gente. Porque la Reforma Protestante dio cara y formó la cultura occidental como nosotros la conocemos, sentó las bases de política, de economía, de moral, de la cultura que nosotros disfrutamos hoy en día. Muchas de las cosas que nosotros vivimos y defendemos surgieron de allá, de la Reforma Protestante. Entonces, la importancia de destacar, valorizar y redescubrir la Reforma Protestante ya se justifica por causa de eso. Celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy y queremos darte nuestra más cordial bienvenida. Celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. ¿Qué importancia tiene la Reforma Protestante? ¿Qué tiene que ver ella con nuestra vida en la actualidad? Para que podamos entender un poco el tema, tenemos que volver un poco también en el tiempo y entender cómo estaban las cosas hace 500 años. La Iglesia cristiana en la Edad Media se había alejado y distanciado del cristianismo y había perdido su compromiso con la palabra de Dios. La Iglesia había enriquecido financieramente y se había perdido espiritualmente, además de haber adoptado doctrinas un poco raras. El movimiento de reforma nos hace volver a la fuente de las Escrituras como la fuente última de revelación. Eso para el mundo cristiano ha sido realmente un parteaguas. Estamos en el año 2017 y celebramos los 500 años de la Reforma Protestante, el día 31 de octubre. ¿Qué relevancia tiene eso en la actualidad? Te debes de estar preguntando qué relevancia tiene esa reforma del siglo XVI. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Estamos en el siglo XXI y la Reforma Protestante fue muy importante para moldear el pensamiento cristiano de esa época. La palabra de Dios se estaba predicando de forma equivocada y nuevas filosofías fueron introducidas. Y nuevas exigencias se le hacían a los fieles sin ninguna base bíblica. Los fieles
dentro de su honestidad cristiana, estaban rehenes de indulgencias que se les imponían. Las escrituras fueron introducidas en la iglesia, pero la palabra de Dios ya no era la única regla de fe y de práctica. Las doctrinas enseñadas en la iglesia no traían las verdades de las escrituras. Eran ideas y doctrinas de hombres, de concilios, de papas sin fundamento bíblico, y se adoptaban como verdades de la iglesia cristiana de la Edad Media. La iglesia estaba corrompida en su espiritualidad y su teología. Queremos que conozcas algo más sobre la Reforma Protestante a través de un invitado especial. Sigue ahora esta entrevista con el reverendo Iván Efraín Adame, pastor de la Iglesia Presbiteriana y profesor del Seminario Teológico Presbiteriano de México. Sobre los 500 años de la Reforma Protestante, ¿cuál ha sido el impacto a nivel mundial? Ha habido varios ámbitos en la sociedad en la cual la Reforma en su momento ha impactado. Además de las cuestiones de entendimiento del mensaje bíblico, que eso es, yo creo, lo principal, el hecho de que se ha vuelto a leer el texto bíblico con una perspectiva clara, objetiva y despojada de toda tradición, para que se pudiera ver nuevamente con claridad el mensaje de Dios para la humanidad de salvación. Y esto, por supuesto, ha incidido en la conciencia de las personas que viven con esta convicción de que Dios les da la salvación y les da una dignidad y además les da una misión, ¿no?, de ser instrumentos para bien de toda la sociedad. Esto, por supuesto, ha incidido significativamente en todas aquellas naciones y personas que en la historia han abrazado la fe desde la perspectiva de la Reforma, porque se han entregado tanto a promover la libertad en todos los sentidos, promover también el beneficio de las personas en todos los niveles de la sociedad y también el hecho de que haya una mayor libertad de proclamar la propia fe. Entonces la Reforma no solamente es un movimiento que tiene que ver con el mundo religioso y espiritual, sino que, como se ve en el testimonio de aquellos países, especialmente aquellas naciones que históricamente han abrazado la Reforma y cómo se han desarrollado significativamente en todos los aspectos social, cultural, económico, podemos ver que la Reforma ayuda para eso, porque nos vuelve a dar el correcto sentido de entendimiento de lo que Dios quiere hacer con la vida del ser humano y sus responsabilidades que tiene para con los demás. Puntos de la ética protestante y la no ética de nuestros tiempos. Muy bien, la ética protestante, particularmente en la perspectiva calvinista, tiene como prioridad el reconocer la majestad y la dignidad de Dios. Y aquellos que le pertenecen a Dios viven precisamente para honrar esa majestad de Dios. Todo el estilo de vida que se viva tiene que estar en función de honrar la majestad de Dios, de dar testimonio de que Dios ha hecho algo en favor de nosotros por la obra de Jesucristo. Nosotros creemos que en nuestra ética primero nos hace responsables con Dios, precisamente porque Él es el que merece toda la gloria y toda la majestad. Glorificar al Señor hace que nosotros veamos con responsabilidad todo lo que hacemos en nuestra vida. Pero además también juntamente con esto, y la contraparte es, de acuerdo con el mandamiento doble que Jesucristo da, que debemos también, además de amar a Dios, en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De manera que ese es el segundo aspecto principal que nos mueve a la ética de la fe protestante, el hecho de que seamos responsables por el bienestar de los demás. Todo lo que pensamos o hacemos. Estas herederos de la fe reformada, no necesariamente seguimos todos los principios a ultranza, como Juan Calvino tal vez en su momento y por las circunstancias históricas lo entendió. Especialmente el hecho de que porque alguien piense distinto a nosotros, tenemos que suprimirlo de nuestro camino. Creemos que esto no es así, porque los principios del Evangelio también dan esa libertad, incluso de aquellos que están en contra, a que puedan también expresar sus ideas libremente. Nosotros ahora creemos eso también, pero en aquellos tiempos era distinta la forma de entenderlo. Creemos que con el desarrollo del Evangelio a lo largo de la historia, hemos llegado a tener esta conciencia también y por eso procuramos ahora también nosotros ser respetuosos de las ideas que están en contra, pero siempre manteniendo con claridad
que el hecho de respetar y tolerar las ideas diferentes no implicará sacrificar nuestras convicciones que son claras respecto a lo que enseña la Escritura para la salvación, para la vida cristiana, para las relaciones y para honrar al Señor. Sí, el punto y enseñanza principal de la Reforma Protestante hasta nuestros días, que no podemos olvidar, es estar firme en las Escrituras, nuestra regla de fe y práctica para el diario vivir. Celebrando los 500 años de la Reforma Protestante, queremos seguir con este tema luego de que nos permitas hacer una breve pausa. Sigue entre tanto en la sintonía de La Vida Ahora. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entre en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. La Reforma Protestante se puede entender como un movimiento religioso de contestación al poder de la Iglesia Católica. Ocurrido en la Europa del siglo XVI, tuvo como principales movimientos la Reforma Luterana en Alemania, la Reforma Calvinista en Francia y la Reforma Anglicana en Inglaterra. La Reforma Protestante tuvo varias consecuencias. Ayudó a enseñarle al pueblo en la comprensión de la palabra de Dios, así como desencadenó importantes acciones. Disminución de la influencia e interferencia del poder de la Iglesia Católica en Europa. Aparición de nuevas iglesias cristianas. Traducción de la Biblia hacia otros idiomas. Así, más personas pasan a acceder a la lectura de la Biblia. Aparición de movimientos sociales con el propósito de la implementación de un sistema económico y social más justo. No podemos olvidar los muchos líderes que contribuyeron para dichos cambios con movimientos pre-reforma antes de la reforma oficial. La película Martín Lutero muestra bastante bien la importancia de esa reforma protestante, un movimiento de renovación de la Iglesia liderado por Martín Lutero en el siglo XVI. La reforma protestante fue un movimiento de carácter religioso que marcó el pasaje del mundo medieval hacia el moderno. Dentro de este contexto, queremos hacer algunas preguntas pertinentes respecto a la reforma protestante. ¿La Iglesia Cristiana Evangélica necesita una reforma radical? ¿Cómo podría ser esto? Es importante que las iglesias evangélicas protestantes hagan un movimiento como el que hizo la Reforma Protestante, que fue un movimiento de volver a las Escrituras. Nosotros, como evangélicos protestantes, necesitamos hacer ese movimiento y tenemos el ejemplo de la Reforma Protestante. Diariamente, constantemente, tenemos que volver a las Escrituras para que sean las Escrituras las que dirijan y definan nuestro caminar. Son ellas las que tienen la última y la primera y la última palabra. Bueno, ese es uno de los principios de la Reforma, ¿no? Iglesia reformada siempre reformándose. Ahora, interesantemente, la mayoría de los creyentes reformados recuerda este dicho hasta ese punto. Iglesia reformada siempre reformándose. Pero olvidan que la frase completa es según la palabra de Dios.
Y ese es el principio, es decir, la reforma no se hace o no se sigue haciendo fuera de la palabra, siempre en conformidad con la palabra de Dios. Si hay algo que revisar y algo no lo interpretamos bien, tendrá que reformarse, pero siempre en conformidad con la Escritura. Creo hoy día que la Iglesia necesita una reforma, necesita reformarse con esta reforma, ¿me entiendes? No sé si me explico, es como volver a acordarnos de cómo empezamos. Hay una palabra que se está usando mucho y lo usamos mucho acá, se llama easy traveler. Es como tú te transformas en un viajero liviano, que viajas con lo que tienes, como que no estás tomando tu gran estructura, no, con lo que tienes puesto vas. Y como misioneros nosotros somos así, somos como, hay que ir allá, bueno, vamos. Pero hoy día la Iglesia necesita entender que nuestra Iglesia en la Reforma se movió así. Como saben que vamos a dejar esto atrás para enfocarnos en lo que viene. Y un poco lo que dice Pablo me identifica a mí, que dice como dejando atrás lo pasado, metiendo a lo por venir con tal de alcanzar esa meta. Para llegar a alcanzar la meta no necesito saber de qué estoy huyendo, sino dónde está mi foco. Y para mí este foco lo plantearon los de la Reforma y hoy día necesitamos replantearnos para las nuevas generaciones. Por eso es importante la Reforma, es como un buen reminder, es como recuerden de dónde vienen. Los mensajes proclamados por la Reforma siguen siendo pertinentes en la actualidad. Respecto a la Reforma protestante, ¿la Iglesia cristiana evangélica necesita una reforma radical? ¿Cómo podría ser esto? Hay que evaluar cómo está la Iglesia evangélica los días de hoy. ¿No se habrá transformado también en una especie de mercado cuando se trata de negociar la fe con sus fieles? La necesidad de una nueva reforma dentro de las iglesias se hace necesaria cuando se explora la buena fe, vendiendo indulgencias, como se hacía antes, y donde el misticismo y el experimentalismo toman el lugar de las Escrituras. Así como las Escrituras son siempre actuales y representan la voluntad de Dios hacia el hombre, en toda ocasión, la Reforma con sus mensajes extraídos y basados en esa Escritura transmite actualidad para la escena contemporánea de la Iglesia evangélica. Para mí es como volver, como entender nuestro principio, cómo empezamos. Y de verdad que para mí es importantísimo. Particularmente mi vida y mi familia viene del catolicismo y toda mi vida fue así con ellos. Cuando conocí Cristo y la Reforma al final, lo que impactó mi vida, realmente entendí lo que pasó en esos años, cuando la Iglesia empezó a luchar por poder llegar y decir no creemos esto y queremos hacer un cambio a lo que está pasando. Entonces creo que estos 500 años nos muestran varias cosas y una es que muchos nos hemos olvidado que somos reformistas, que nos reformamos alguna vez y como que nos volvimos a estructurar y cuando los vemos estructurados uno dice, no, pero si esto tuvo cambios, ¿me entiendes? Y creo que es necesario simplemente despertar a que una iglesia que no se reforma, a una iglesia que no se plantea cambios, que no se cuestiona ciertas verdades, tiende a permanecer en el tiempo y decaer en el tiempo. Entonces creo que para mí sería un llamado como, hoy estamos en 500 años de reforma, ¿por qué no nos seguimos reformando? Creo hoy día que la Iglesia necesita una reforma. Celebrando los 500 años de la Reforma protestante, queremos seguir con este tema luego que hagamos una muy breve pausa. Sigue en la sintonía, entre tanto, de este canal. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Celebrando los 500 años de la Reforma protestante. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. El 31 de octubre, los cristianos protestantes
celebramos el Día de la Reforma. Todo empezó con Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero protestó contra la Iglesia romana, fijando en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg las famosas 95 tesis contra varios puntos teológicos de la doctrina romana. Todo comenzó cuando Lutero descubrió que la salvación era solamente por la fe. Para mí fue muy impactante la primera vez que estudié sobre el rey Josías, quien siendo muy joven hizo unas reformas en la iglesia de Israel a partir de un hallazgo del libro de la ley que estaba perdido dentro del templo. Cuando entendí lo que ahí estaba ocurriendo fue impactante para mí, porque hice un paralelo con lo que pasó en la época de la Edad Media y la Reforma en el siglo XVI. La Biblia literalmente estaba perdida dentro de la iglesia, a semejanza de lo que ocurrió en los días del rey Josías. El hallazgo de la Biblia significó el resurgimiento de un nuevo énfasis por su correcta interpretación, por su aplicación a la vida eclesiástica en el más amplio sentido de la palabra, al rechazo de dogmas que nada tenían que ver con la Escritura. Entonces la Reforma no es otra cosa que volver a la Biblia. Y ese principio, que sigue vigente el día de hoy, es lo que hizo la diferencia entre la iglesia de la Edad Media y la iglesia que tenemos desde el siglo XVI al presente. Si alguien me preguntase qué es lo más característico de la Reforma protestante del siglo XVI, yo diría el regreso a la Biblia. ¿Y qué es ser reformado hoy día? Ser reformado es basar todo mi actuar, mi pensamiento teológico, las prácticas eclesiásticas, solo en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Con la Reforma protestante, 5 frases aparecieron para enfatizar la diferencia entre la teología reformada y la teología católico-romana. Son 5 frases que forman parte de los pilares de la Reforma protestante. Sola fide, solamente la fe. El principio sola fide es la afirmación de que el hombre se justifica única y exclusivamente por la fe, sin añadir las obras de mérito humano. Sola Scriptura, solamente la Escritura. La Escritura es la única regla de fe y práctica de la Iglesia. Creemos en su inspiración, autoridad, infalibilidad, claridad, necesidad y suficiencia. Solamente en la Escritura encontramos la historia de la salvación. Solamente en la Escritura encontramos a Jesús, representado de diversas formas y prometido de varias maneras en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Solus Christus, solamente Cristo. La Reforma defendió que la mediación entre el hombre y Dios se hace solamente por Jesucristo. Jesucristo es el único Salvador. Cristo es central en la Reforma protestante. Sola gratia, solamente la gracia. Además de que la gracia es uno de los atributos de Dios, es también el propio Cristo en su encarnación. Y es el Espíritu Santo el que aplica la gracia al corazón del pecador. Solamente por la gracia se elige el hombre, regenerado, justificado, santificado y glorificado. Solamente por la gracia recibe el hombre los dones espirituales y talentos que se usan en favor del reino. La gracia de Dios se manifiesta de una manera abundante en nuestras vidas, en donde estamos, en lo que hacemos. Y yo creo que eso tiene que ver con pertenecimiento. Yo soy hijo de Dios, mi relación con Dios se da por la gracia. Y esta gracia es comunicada diariamente. Solamente por la gracia el hombre recibe la bendición de Dios. Soli Deo Gloria es el pilar de la Reforma protestante que afirma que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Como el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, todo lo que hace se debe destinar a la gloria de Dios.
Soli Deo Gloria. Es el principio por el cual toda gloria se da a Dios en el proceso de salvación. La vida del cristiano se vive frente a Dios y bajo su autoridad. Eso es para gloria de Dios. El grito de los reformadores fue para que se volviese a los moldes del cristianismo primitivo, que la Iglesia retornase a la sencillez del Evangelio. Todo eso solo para que la Iglesia viviera solo por la fe. Y también para que la Iglesia viviese apenas en Cristo, que la Iglesia viviese apenas en la gracia, que la Iglesia viviese apenas para la gloria de Dios. Y a 500 años de la Reforma, creo que tenemos que redescubrir el Evangelio de la Gracia, anunciar desde las azoteas que Cristo nos amó aún siendo pecadores y discipular a nuestra congregación con la certeza de que Dios nos ama, no por lo que hacemos por Él, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que 500 años de la Reforma para mí significa una nueva oportunidad para seguir descubriendo, disfrutando y declarando el Evangelio de Cristo a nuestra iglesia local y al mundo que nos rodea. Que disfruten la Reforma, que sean felices con estos 500 años, porque han costado mucha sangre, mucho sudor, muchas lágrimas, mucho esfuerzo, y es algo que estamos a punto de perder. El mundo contemporáneo, el mundo posmoderno en el que vivimos, el mundo de valores relativizados, no entiende el valor de tener ciertos principios básicos fundamentales, los que el cristianismo desde hace 2000 años prácticamente está defendiendo. Todo eso es lo que nos motiva a celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Ojalá tú puedas reflexionar en todo esto y puedas decidirte por Jesucristo y puedas también servirle solo a Él. Muchas gracias por haber estado en este programa especial con motivo de los 500 años de la Reforma Protestante aquí en La Vida Ahora. Te invitamos a sintonizar este espacio en una nueva oportunidad. Hasta entonces y que Dios te bendiga. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.